Cordialito TV, pura pasión deportiva. ¿Qué tal, amigos? Es un gusto reencontrarme con todos ustedes a través de Grupo Cordialito TV. Hablemos de béisbol, hablemos de la Serie Mundial, pero sin meternos en los resultados, les voy a contar un poco de la gran historia que tienen estos dos equipos. Duelo de históricos. Medias Rojas de Boston, Dodgers de Los Ángeles. Peloteros como Sandy Koufax, como Ted Williams, como Carl Yastrzemski y por supuesto Jackie Robinson son las leyendas que forman parte del Salón de la Fama en estos equipos. Manny Ramírez, Pedro Martínez, Phil Buckner, jugadores que además han formado parte de ambas franquicias. Fernando Valenzuela, por un lado, por el otro lado David Ortiz, jugadores que se convirtieron en ídolos en cada una de sus ciudades. El Fenway Park, el Dodger Stadium, estadios que respiran historia. A pesar de todo esto, la historia de estos dos equipos en octubre pues es muy corta. Nos tenemos que remontar a 1916 si queremos tener alguna referencia a estos dos equipos jugando un clásico de octubre. Les adelanto que bueno, que estamos hablando de la época en la cual todavía Babe Ruth estaba en la lomita. Es más, de hecho, una de las grandes figuras de los Dodgers de Los Ángeles, como es Clayton Kershaw, no había lanzado en el Fenway Park antes de esta Serie Mundial. Los Dodgers de Los Ángeles solamente han vencido una sola vez en el Fenway Park a los Medias Rojas de Boston. Nos tenemos que remontar al año 2004, donde dos figuras que hoy son muy importantes estaban presentes. Estamos hablando de ambos managers, Alex Cora y Dave Roberts, en su faceta como jugadores. De hecho, Roberts es muy querido en Boston porque todos recuerdan cuando salió como corredor emergente a estafarse esa almohadilla que encendió la chispa para revertir ese 0-3, ese déficit que tenían 0-3 ante los Yankees de Nueva York en la serie de campeonato por la Liga Americana en el año 2004. De ahí en adelante todo fue buena historia para Boston porque lograron barrer a los Cardenales de San Luis en esa serie mundial y de esa forma ponerle fin a una sequía de 86 años sin títulos de Serie Mundial, la maldición del Bambino, ¿la recuerdan? Bueno, de esa época es la que estamos hablando, de la mano del Big Papi, de David Ortiz, de la mano de Pedro Martínez y también de Manny Ramírez. Como les digo, de ahí en adelante la historia de Boston ha cambiado para positivo porque están buscando en esta Serie Mundial conseguir su cuarto título en las últimas 15 temporadas. Los Medias Rojas, liderados por Mookie Betts, candidato al jugador más valioso de la Liga Americana, al igual que JD Martínez, no defraudaron al conseguir 108 victorias en su temporada regular y además tener una gran postemporada, despachando incluso a los actuales campeones, los Astros de Houston. No podía ser de otra forma, se esperaba esto o quizás más de los Medias Rojas de Boston, siendo la nómina más acaudalada, es decir, la nómina más cara de todas las grandes ligas en este 2018. Por su parte, el equipo de los Dodgers de Los Ángeles buscando un nuevo título desde 1988, cuando Kirk Gibson, Tom Lasorda y compañía fue la última vez que lo consiguieron. Es la tercera nómina más cara del béisbol, es decir, estamos hablando de dos equipos que sacaron la chequera para este 2018. La tercera nómina más cara en todas las grandes ligas y que además les costó un poco más, a diferencia de Boston, conseguir su pase a los playoffs. De hecho, tuvieron que jugar ese juego 163. Un nuevo rostro para el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Estamos hablando de Manny Machado, que llegó vía canje de Baltimore apenas en el mes de julio. Nada querido Manny Machado en Boston porque no olvida la afición de Boston el año pasado cuando se deslizó en la segunda almohadilla y de esa forma pues ahí tuvo la lesión el líder de Boston, su segunda base. Estamos hablando de Dustin Pedroia. Pedroia todavía no se ha podido recuperar completamente de esa lesión en esa jugada de Manny Machado, que además ya tiene esta reputación de no jugar muy limpio, citando un poco las palabras de Christian Yelich de los Cerveceros de Milwaukee, sobre todo con la jugada allí que le dejó Aguilar. Unos días previos, antes de comenzar la Serie Mundial, tuvo que sentarse Manny Machado, a modo de anécdota se los cuento, en una rueda de prensa, que más que rueda de prensa parecía un interrogatorio judicial, donde se habló mucho de ese instante donde lesiona a Dustin Pedroia y también de estas referencias previas que ya les decía, sobre todo con los Cerveceros de Milwaukee, en la cual pues Manny Machado ha dicho que lo del año pasado quedó atrás. Ojo, pero las declaraciones de Pedroia no han sido así. Ha dicho, no somos amigos, ustedes vieron lo que pasó, todo el mundo sabe lo que sucedió. Así que estas cosas también calientan un poco el ambiente en un pelotero como Manny Machado, que va a ser agente libre luego de finalizar este año. No se sabe todavía cuál va a ser su destino. Por ahí suenan los Phillies de Filadelfia, por ahí suenan los Yankees de Nueva York, pero también suena que si queda campeón con Los Ángeles, pues podría pensarse y quedarse con los Dodgers.
Hay mucha rivalidad deportiva entre estas dos ciudades, entre Boston y Los Ángeles, pero se remonta más al baloncesto entre los Celtics y los Lakers. Pero en el diamante conseguimos muy poca historia, sobre todo en el mes de octubre. Como les decía al comienzo de este capítulo de Hablemos Béisbol, tenemos que remontarnos a 1916 y a modo de anécdota les cuento que en esa serie mundial, en el segundo juego, estuvo lanzando durante 14 episodios Babe Ruth, en un juego que duró apenas 2 horas y 32 minutos. Ese segundo encuentro de la serie lo ganó Boston 2-1 y a la postre Boston terminó siendo campeón de esa serie mundial en 5 juegos. Con el paso de los años, los dos equipos pues tomaron rumbos totalmente diferentes. Los Dodgers de Los Ángeles pueden decir orgullosamente que fue el primer equipo en las Grandes Ligas en romper la barrera racial al enfilar en su encuentro a Jackie Robinson en el año 1947. Por su parte, los Medias Rojas de Boston fueron el último equipo en incorporar a un jugador de raza negra a sus filas. Eso lo hicieron en 1959 con Pumpsie Green. Pero una historia que sí los une, nos tenemos que remontar al año 2008, donde hicieron un juego que terminó siendo récord mundial de asistencia para un partido de béisbol. Se dieron cita 115.300 personas en el Coliseo de Los Ángeles en el año 2008 para conmemorar los 50 años de la mudanza de los Dodgers de Brooklyn a Los Ángeles. Por cierto, ¿recuerdan esa serie mundial que estábamos hablando? La de 1916. Los Dodgers ni siquiera jugaban en Los Ángeles, eran los Dodgers de Brooklyn. Para conmemorar esa mudanza, pues se hizo este encuentro que terminó siendo récord Guinness de asistencia para un encuentro de un juego de béisbol. En la historia así más reciente tenemos que decir que los Medias Rojas de Boston dominan la serie 8-7 desde que se crearon los partidos interligas en el año 1997. No reciben a los Dodgers de Los Ángeles antes de que comenzara esta serie mundial en el Fenway Park desde el año 2010 y no se medían las caras desde el año 2016. También otro contraste, las temperaturas que vamos a tener en esta serie mundial. Se espera que en Boston caigan hasta los 6 grados centígrados, mientras que en Los Ángeles pues el clima va a estar un poco más caliente. Eso es algo que también tienen que tomar en cuenta los jugadores para mantenerse a tono y que estos cambios de temperatura pues no les afecten en su salud. Algo que sí comparten, como les dije al comienzo, pues la historia rica que tiene cada uno de sus estadios. El Fenway Park es el estadio más viejo actualmente en las Grandes Ligas, mientras que el Dodger Stadium con 56 años de historia es el tercero más longevo en todas las Grandes Ligas. Aparte de todo lo que nos puede regalar esta serie mundial, un equipo que fue récord en la temporada regular en victorias con 108, otro equipo que le costó un poco más llegar, pero que está en su segunda serie mundial consecutiva, pues también estos datos son súper interesantes porque embellecen y enriquecen todo lo bonito que es un clásico de octubre. Amigos, bueno, hasta acá esta edición de Hablemos Béisbol en Grupo Cordialito TV. Los invito a que ingresen en www.grupocordialito.com y descubran por qué Grupo Cordialito es pura pasión deportiva. También síguenos a través de nuestras redes sociales @Grupo Cordialito y estén muy pendientes porque estaremos hablando no solo de lo que sucede en la serie mundial, sino también en el béisbol profesional venezolano, acá en Hablemos Béisbol en Grupo Cordialito TV.